Lluvias extrañas. Lluvias extrañas, caídas de peces y ranas. Las lluvias, las lluvias de peces o ranas suenan bíblicas, pero sería un error descartar el fenómeno simplemente porque parece tan improbable como un milagro del Antiguo Testamento. Los cientos de relatos de testigos oculares, recopilados por científicos y otros, sitúan la realidad de tales acontecimientos fuera de toda duda. Las obras de historia y geografía tempranas y las memorias de viajeros, exploradores y administradores coloniales forman la mayor parte de las fuentes desde la antigüedad hasta el siglo XIX. Después de esto, ya se empiezan a encontrar relatos en revistas científicas, así como en periódicos. Nadie ha tabulado todavía todos los casos conocidos, por lo que las cifras y estadísticas precisas deben seguir siendo conjeturas. Aún así, sospechamos que los ejemplos recopilados solo arañan la superficie. La calidad de la evidencia de lluvias de peces y ranas es buena, con un canon de casos bien observados que se remontan a la antigüedad. El de, el de Inosophistae, compilado por Ateneo, 200 resume los escritos de alrededor de 800 autores que leyó en la Biblioteca de Alejandría, la mayoría de los cuales se perdieron cuando la biblioteca fue destruida. Bajo el título de Pluvius Piscium, lluvias de peces, escribió: Faenias, por ejemplo, dice en el segundo libro de los gobernantes de Eresus que en Quersoneso llovieron peces durante 3 días. Y Pilarcus, en su cuarto libro, dice que ciertas personas en muchos lugares han visto llover peces y lo mismo sucede a menudo con los renacuajos. La ciencia convencional ha tendido a ser escéptica sobre el fenómeno. En un número de 1844 del Zoologist, el editor Edward Newman incluyó un artículo sobre la lluvia de pequeñas ranas del tamaño aproximado de un haba de caballo, que ocurrió en Selby, Yorkshire. Quienes presenciaron el suceso se convencieron de que las ranas habían bajado con la lluvia al extender sus sombreros en los que aterrizaban las ranas. Newman, por supuesto, sabía más. Continuamente recibo relatos similares no solo de ranas, sino también de sapos, peces blancos y anguilas, escribió, antes de exhortar a sus corresponsales a verificar sus datos con mayor rigor. Creo que no sería difícil rastrear la presencia de los animales a fuentes más naturales que las nubes. Para una discusión más detallada de las reacciones de los expertos, se hace teorías y explicaciones. Un enfoque más abierto surgió a finales del siglo XIX, cuando un pequeño número de científicos comenzó a discutir las anomalías de su campo elegido. Entre ellos se encontraban el meteorólogo inglés T. P. Thomson, el naturalista Georges Puist, el astrónomo francés Camille Flammarion, el naturalista alemán G. Hartwig y el ictiólogo estadounidense E. W. Goodyer. El primer artículo popular sobre lluvias de criaturas apareció en 1917 cuando Waldo McCarthy, un distinguido biólogo de la Oficina de Estudios Biológicos de Estados Unidos, se sintió intrigado por la historia de su padre sobre cómo, al volver de la lluvia, encontró lombrices de tierra en el ala de su sombrero. McCarthy procedió a compilar un amplio estudio de las lluvias de materia orgánica y animales que, a su vez, inspiró tanto a E. W. Goodyer como a Charles Fort. Goodyer limitó sus datos a las caídas de peces, pero las investigaciones de Ford se extendieron más allá incluso de McCarthy para incluir caídas de materia orgánica, líquidos, hielo, piedras e incluso artefactos. El trabajo de Ford es particularmente significativo porque su lectura ecléctica reunió por primera vez muchas citas diferentes e intentó una crítica de las explicaciones convencionales que expuso las debilidades de autoridades dogmáticas como Newman.
Un caso que Ford investigó tuvo lugar en el valle de Aberdare, al sur de Gales. En la mañana del viernes 11 de febrero de 1859, una tormenta estalló sobre el pueblo de Mountain Ash, trayendo miles de peces vivos de entre 1 y 4 pulgadas de largo. Hubo dos caídas con una diferencia de unos 10 minutos aparte con unos 10 minutos de diferencia. El cura local envió un informe a The Times el 2 de marzo de 1859 que indicaba que los lugareños buscaban preservar algunos especímenes vivos. Pusieron algunos en agua salada y otros en agua dulce. Los que estaban en la solución salina murieron. La mayor peculiaridad es que la caída ocurrió solo en las cercanías de un almacén de madera. Muchos se encontraron en los techos de la zona. Los especímenes fueron enviados al Museo Británico, donde el doctor John Gray, guardián de zoología, los identificó como pececillos muy espinosos. En su análisis de este caso, el sarcasmo de Ford se vio impulsado por las reacciones de científicos de mente estrecha. Después, Después de identificar los peces, el doctor Gray expresó la opinión de que provenían de un arroyo local, en un cubo de agua que un ciudadano había vaciado juguetonamente sobre otro, o como resumió Ford, alguien empapó a otra persona con un cubo lleno de agua en el que había miles de peces, algunos de los cuales cubrían los techos de la casa. A ver qué dice acá. De la pesca, de Piscibus, de la caída de los peces, ranas, ratones, gusanos y piedras. Labs Piscin Ranarum Murium Pernium Lapidum. Un encabezado de capítulo de Historia del Gentibus de 1555 de Olaus Magnus, en el que analiza muchas caídas de peces, ranas y animales, eventos que se han repetido en todas las épocas hasta el presente. Como resumió Ford, alguien empapó a otra persona con un cubo lleno de agua en el que había miles de peces, algunos de los cuales cubrían los techos de las casas. Ejemplos más modernos incluyen los siguientes. En la mañana del 23 de octubre de 1947, Baikov, un biólogo del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de los Estados Unidos, estaba en un restaurante en Markaville, Luisiana. Estaba desayunando con su esposa cuando la camarera nos informó que caían peces del cielo. Fuimos inmediatamente a recoger algunos peces. Varias personas habían sido impactadas por los peces, que medían de 2 a 9 pulgadas de largo y algunos dijeron que estaban helados al tacto. Baikov los identificó más tarde como lubinas de agua dulce y sábalos, peces nativos de aguas locales. En el West Ham de Londres, después de una fuerte lluvia, en la noche del 27 de mayo de 1984, un constructor encontró casi una docena de peces pequeños en el techo de la casa de Ron Langton en la foto. A ver, Ron Langton y algunos de los peces pequeños que cayeron en el tejado y en el camino de su casa adosada en West Ham, al este de Londres, durante la noche del 27 de mayo de 1984. Cuando Bob Ricard visitó el lugar, 9 días después, el constructor todavía pudo encontrar algunos en las canaletas. Los gatos se habían comido el resto. Los peces fueron identificados en el Museo de Historia Natural como eperlanos y platijas. Esa misma noche también cayeron peces en otros 3 lugares de la misma parte de Londres. Todos eran del tipo que se esperaría encontrar en el cercano río Támesis, lo que llevó a especular que fueron arrojados por trombas marinas o por garzas regurgitantes. En Fort Worth, Texas,
Luis Castoreno pensó que alguien le estaba gastando una broma cuando docenas de peces pequeños saltaron a su patio trasero el 8 de mayo de 1985. Al notar una nube oscura que pasaba por encima, tuvo que saltar para apartarse porque un montón cayó a la vez. Me asustó. Un portavoz local del Servicio Meteorológico Nacional confirmó que había sucedido antes en los últimos 5 años, generalmente justo antes de un tornado o una tormenta fuerte. Una tormenta de nuevo aparece en el relato de cientos de peces de 5 centímetros de largo que cayeron en la pequeña zona de la ciudad costera de Great Yarmouth, en Norfolk, el 6 de agosto de 2000. Una buena manera de celebrar el cumpleaños de Charles Fort en el año del milenio. Fred Hodgkins, en la foto de la página opuesta, un conductor de ambulancia jubilado, los vio cubriendo su jardín cuando fue a investigar lo que sonaba como un granizo fuerte. El cielo estaba oscuro con nubes de tormenta y escuchó varios truenos. Todo mi patio trasero parecía estar cubierto de pequeñas astillas de plata. Miré de nuevo y vi decenas de pequeños peces plateados. Fred pensó que parecían espadines, pero nunca fueron identificados formalmente. Llamó a sus vecinos para que presenciaran el espectáculo porque sabía que nadie me creería. Y juntos encontraron otros 3 jardines en un estado similar. Todos los peces estaban muertos, pero parecían bastante frescos. Había estado soplando viento hacia el mar, descartando sugerencias de que una manga marina pudiera haber sido la responsable. Cientos de peces vivos, aún retorciéndose, se encontraban entre los millones que cayeron en los campos de una zona afectada por la sequía del sur de Etiopía a finales de mayo de 2000. Un periódico local dijo que el incidente causó pánico entre los agricultores religiosos. De manera similar, en junio de 2005, miles de pequeñas ranas aún vivas cayeron de las nubes de tormenta sobre una ciudad serbia noroccidental, sobre la ciudad serbia noroccidental de Oyaz- Oyashi, de Oyashi, sobre la ciudad serbia noroccidental de Oyashi. Un testigo declaró al periódico Belgrade Beach el 7 de junio de 2005 que vio innumerables ranas caer del cielo. El periódico decía que se veían bastante diferentes de las ranas locales y que las que sobrevivieron a la caída saltaron y se balancearon en busca de agua. Cuando se trata de ranas, Cuando se trata de ranas, tanto el número de incidentes registrados como la cantidad de criaturas que caen es mayor. En Carnet-Plage, Francia, miles de ranas cayeron justo antes de una fuerte tormenta. El 23 de septiembre de 1973, decenas de miles de pequeñas ranas cayeron durante una tormenta en Brignoles, Francia, mientras que según Nature, millones de pequeñas ranas cayeron de las nubes durante una tormenta sobre Gibraltar. A ver, aquí dice. Fred Hodgkins de Great Yarmouth recogió algunos de los cientos de pequeños peces plateados que, que que caen en los jardines el 6 de agosto de 2000. Y acá, escribiendo en English Mechanic, un testigo describe cómo quedó empapado durante una violenta tormenta eléctrica en Bournemouth en 1991 y vio pequeñas ranas amarillas esparcidas por el suelo a su alrededor. Cuando dejó de llover, encontró cientos alrededor de su refugio y miles empaladas en las aulagas del terreno comunal cercano. Cuando dejó el hedor de sus cadáveres en descomposición perduró durante días. Incidentes similares abundan en la literatura, cada uno con testigos fiables. La señora Silvia Mauday nos contó su experiencia el 12 de junio de 1954, mientras cruzaba el Sutton Park de Birmingham bajo un aguacero repentino. Intentamos llegar a unas ranas. Mi hija de 4 años levantó su pequeño paraguas rojo y oímos cosas pisando contra él.
Para nuestro asombro, era una lluvia de ranas que bajaba del cielo, cientos de ellas. Miramos hacia arriba y vimos las ranas caer como copos de nieve. El suelo estaba absolutamente cubierto de ellas durante unos 50 metros cuadrados. Teníamos miedo de pisarlas, eran tan pequeñas. Antes de pasar a la escasez de las observación, acá dice, una caída de ranas en Escandinavia, ilustrada en el Prodigiorium ac Ostanforum de 1557 de Conrad Licóstenes. A ver, antes de pasar a la escasez de observaciones, las observaciones de la caída de huevas o renacuajos, debemos mencionar brevemente el caso de las ranas del tamaño de una uña de pulgar reportadas en varios lugares de Gloucestershire en octubre de 1987. Un naturalista del Gloucestershire Trust for Nature Conservancy pensó que podía ser una especie del norte de África debido a su coloración, pero estaba desconcertado en cuanto a cómo pudieron haber llegado al Reino Unido. Dos informes ayudaron a sugerir una solución. En el primero, una mujer anónima habló de pequeñas ranas de color rosa que caían bajo una lluvia torrencial cerca de Stroud. Reboteaban en sombrillas y aceras y saltaban por cientos hacia arroyos y jardines cercanos, dijo. El Fortean Times señala que partes de Inglaterra, incluido el oeste del país, habían experimentado al menos 4 caídas de arena del Sahara entre mayo y septiembre. Al principio nos preguntamos si los vientos que elevan la arena a la estratosfera sobre el Sahara y la expulsan hacia Europa Occidental, donde caen en lluvias rojas, también podrían haber transportado a las pequeñas ranitas. Sin embargo, Mark Nicholson del GTNC anunció más tarde que las coloraciones caían dentro de las variaciones normales y albinas y las variaciones albinas de la rana común. Entonces, si estas ranas eran locales, ¿fueron coincidentes las lluvias rojas y la caída de la rana de Stroud, como en tantos otros casos forteanos? Nos quedan más preguntas que respuestas. Los renacuajos son más pequeños y numerosos que las ranas y por tanto es más probable que las trombas marinas los saquen de los estanques. Sin embargo, Ford no pudo encontrar registros de lluvias de renacuajos y en todas nuestras propias investigaciones a lo largo y ancho hemos tenido poco éxito. Solo 4 informes han llegado a nuestro conocimiento, uno más, uno, uno más una cuestión de folclore que de registro. La revista Fate habla de indios pueblo de Acorna, Nuevo México, cuya explicación para los millones de renacuajos encontrados en charcos aislados de agua de lluvia en el desierto es que caen con la lluvia. La segunda referencia a las lluvias de renacuajos es más específica, pero aún no es muy satisfactoria como evidencia. En A Naturalist Sojourn en Jamaica, Philip Goss cuenta cómo visitó Santo Domingo en la isla de Haití en las islas occidentales. Un ratito. Una de las ranas pequeñas encontradas en el jardín de Bedford de la señora Vida McWilliam en junio de 1979. Se cree que cayó con la lluvia del día anterior. Los renacuajos cubrían su césped y sus arbustos se encontraron cubiertos de huevas de rana, lo que convierte a este en uno de los casos más inusuales en nuestros registros de lluvia de ranas. Bueno, en A Naturalist Sojourn in Jamaica de 1851, Philip Goss cuenta cómo visitó Santo Domingo en la isla de Haití en las Indias Occidentales. Allí aprendió de su colega Richard Hill de, de
de la creencia local de que cierta especie de rana apareció por primera vez en la isla tras una lluvia de renacuajos hace muchísimos años. Las palabras de Hill, según Goss, fueron: me dijeron que unas ranas que solía oír croar por la noche en el terreno pantanoso de Puerto Príncipe en Haití no se conocían ahí hasta que una lluvia las trajo a la isla. Me mencionaron el periodo preciso de este suceso y tengo una nota al respecto. Si pudiera estar seguro de lo que el historiador Moreau de Saint Mary comparó con petardos, cabezas de toro, eran renacuajos, diría que se trataba de la misma lluvia que él conmemora en mayo de 1786. Tetard es la palabra francesa para renacuajo. Nuestro tercer ejemplo es el recuerdo de Leonard Burrow, de 80 años, cuya precisión de memoria no tenemos forma de juzgar. En el Maidenhead Advisor, 4 de diciembre de 1981, cuenta el día de 1910 que su familia se mudó, cuando su familia se mudó a la ciudad de Berkshire. Fue poco antes de una violenta tormenta, la peor que recuerdo, cuando el cielo se volvió más oscuro que la noche más oscura y los truenos y relámpagos lo aterrorizaron. Cuando el joven Leonard salió más tarde a High Street, se asombró al encontrarla llena de miles de pequeñas ranas y renacuajos. En la descripción de Saint-Domingue de 1796 de Moreau de Saint-Méry hay un relato de lo que podría ser una de las pocas lluvias de huevos de rana registradas. Cayó durante una sequía en todo Santo Domingo, ahora Haití y la República Dominicana. El 5 de mayo de 1786, de Saint-Méry escribió: cayeron durante un fuerte viento del este en varias partes de la ciudad de Puerto Príncipe una gran cantidad de huevos negros que eclosionaron al día siguiente. Mudaron de piel varias veces y parecían renacuajos. Teorías y explicaciones. A finales del siglo XVIII, cuando se hacían los primeros esfuerzos por encajar la historia natural en la camisa de fuerza del racionalismo científico, la noción de que las ranas o cualquier otra criatura pudiera caer del cielo había sido oficialmente desterrada. Gilbert White en 1789 la calificó de opinión insensata y los académicos de la época la descartaron como un error popular. Un ejemplo sorprendente se refiere a la interpretación que los piadosos lugareños dieron a la lluvia de caracoles que cayó en una granja cerca de Bristol en julio de 1821. Creían que era un castigo divino al granjero que había sido culpable de falta de respeto a las virtudes de nuestra difunta reina. Creemos que esta explicación es única en su clase, pero hay una serie de explicaciones serias e históricas de cómo las criaturas pueden llover del cielo que revisamos y evaluamos a continuación. Con fecha del 23 de mayo de 1661, Samuel Pepys anota en su diario su asistencia a una cena ofrecida por el alcalde de Londres, donde en la mesa tuve una muy buena conversación con el señor Ashmole, que me aseguró que las ranas y muchos otros insectos a menudo caen del cielo ya formados. Elias Ashmole fue uno de los alquimistas y astrólogos más renombrados de la época, un distinguido un destacado miembro de la Royal Society que dio su nombre al Museo Ashmolean de Oxford. Estaba en la ciudad porque el día anterior la Society había celebrado un debate especial sobre el tema de la generación espontánea de insectos. La idea de que las huevas de rana disecadas pudieran ser atraídas o lanzadas al aire hacia las nubes donde eclosionan, provocando que lluvias de ranitas caigan a la Tierra es antigua y muy debatida. Robert Plot, en su Historia Natural de Staffordshire, de 1686, atribuye la teoría de la generación espontánea al erudito italiano Jerome Cardan, cuya enciclopedia de, subtilia- sub- de subtilitate apareció, cuya enciclopedia de subtilitate
Apareció en 1550. Plot proporcionó dos ilustraciones en apoyo de la teoría. La primera mostraba ranitas, todas del mismo tamaño, que a veces se habían encontrado en el tejado de una magnífica caseta de entrada a la que no tenían ningún medio de acceso habitual. La segunda era la de alguien que, mientras caminaba por un terreno pantanoso, bajo en una montaña brumosa, tenía el sombrero casi cubierto de pequeñas ranitas que caían sobre él mientras caminaba. Si esa historia era cierta, dice Plot, entonces la teoría de Cardan debe ser cierta, al menos en algunos casos, para combatir, para combatir la objeción de que las ranas de las nubes probablemente morirían o resultarían dañadas por la caída. Plot defendió una noción rival, que las ranas encontradas en los tejados de las casas se habían generado a partir de un tipo especial de polvo arrastrado por el viento que fermentaba bajo la acción del sol y la lluvia para producir a las criaturas. No era dogmático sobre esta última teoría y pensaba que solo se aplicaba a algunos casos. Plinio, en su Historia Natural del año 77 después de Cristo, menciona la caída de varias sustancias orgánicas e inorgánicas, incluyendo peces. Aunque alude la generación espontánea de algunos animales a partir de polvo o limo latente que contiene sus semillas, no encontramos ahí ninguna discusión sobre la caída de ranas. Fue el filósofo natural Giovanni Battista Porta quien primero asoció formalmente la idea de la generación espontánea con la caída de ranas. En Magia Natural de 1678, afirmó que las ranas se generan maravillosamente a partir de polvo podrido y lluvia, pues una lluvia de verano al caer sobre las arenas putrefactas de la orilla y el polvo de los caminos engendra ranas. Su generación es tan fácil y repentina que algunos escriben que ha llovido ranas como si se hubieran engendrado en el aire. A ver qué dice arriba. Una carta del doctor Robert Coney al doctor Robert Plot, miembro de la Royal Society, según consta en Philosophical Transactions. La idea de la generación espontánea continuó proponiéndose con toda seguridad tan recientemente como en 1915, con la publicación de las edades del hielo, con las edades del hielo y el edades del hielo y creación por George Prentice. Prentice era más radical que los creacionistas científicos actuales porque no creía que la creación no se detuvo en un momento determinado, sino que continúa en este mismo momento a nuestro alrededor. Su evidencia más dramática fueron varios relatos del sur de Estados Unidos sobre la aparición repentina de peces encontrados en charcos de agua de lluvia fresca, entre hileras de algodón, justo después de las tormentas. Para Prentice los peces obviamente acababan de surgir, ni siquiera consideró que pudieran haber caído con la lluvia. La explicación oficial más favorecida para el fenómeno está resumida en la revista Science, de junio de 1946 por el naturalista el Dr. Goodger. La explicación se encuentra en la acción de los torbellinos y las trombas marinas y posiblemente de los fuertes vientos de tifones y monzones. Un torbellino o remolino se forma frente a una tormenta que se aproxima y a medida que aumenta de tamaño su hocico se alarga y se acerca al agua. Este, atrapado por el viento arremolinado, se eleva formando un cono. Ambos se unen y la columna giratoria avanza recogiendo agua, peces y cualquier otro objeto relativamente ligero o cerca de la superficie del agua. Todo lo móvil sería absorbido por el vórtice giratorio. Además, los torbellinos que se originan tierra adentro no solo avanzan sobre tierra recogiendo diversos objetos, sino también sobre estanques y lagos, convirtiéndose en trombas marinas. Como tales, recogen ranas, peces de agua dulce, caracoles, etcétera, y los arrastran por tierra. A veces los peces se encuentran en una fila muy larga, estrecha y bastante recta a cierta distancia, evidentemente después de haber sido arrojados a medida que la tromba marina avanza sobre los campos con mayor dificultad
avanza sobre los campos con menor velocidad y potencia. Cuando la tromba marino torbellino con su carga de peces se rompe, el agua y los peces caerán como una lluvia de peces. El doctor Guter del Museo Norteamericano de Historia Natural tenía un interés especial en los enigmas de la naturaleza y escribió artículos científicos sobre muchos de los temas tratados en este libro. Era la gran autoridad en las lluvias de peces que concluyó que eran causadas por trombas marinos o torbellinos. Charles Force citó un caso que demostraba exactamente lo que sucede cuando una tromba marina se desplaza sobre un estanque. Las cosas no son tanto succionadas como violentamente elevadas y esparcidas. También hay casos a los que Goodyear alude, en los que se han encontrado peces depositados en línea recta, pero nos aventuramos a sugerir que los observadores de torbellinos nunca han presenciado con tanta claridad algo tan nítido. Ford protesta. Ford protesta: "Es tan fácil decir que pequeñas ranas que han caído del cielo fueron recogidas por un torbellino. En la imaginación excluyente no hay consideración por el barro, los escombros del fondo de un estanque, la vegetación flotante, las cosas sueltas de las orillas, solo una selección precisa de ranas. Un estanque que sube sería tan interesante como las ranas que bajan. Leemos sobre torbellinos una y otra vez, pero ¿dónde y qué torbellino? Me parece que se sabría de cualquiera que hubiera perdido un estanque. Me parece que cualquiera que hubiera perdido un estanque tendría noticias de él. Una tromba marina, el equivalente acuático de un tornado, se crea cuando la columna de aire que gira toca el agua y absorbe grandes cantidades de ella. Cualquier pez cerca de la superficie estaría incluido. En la tercera colección de relatos del Dr. Goodyear en Annals and Magazine of Natural History de enero de 1929, menciona una tromba marina que inundó un bote abierto en el Golfo de México en, en 1921. El testigo la vio formarse y luego romperse, bañando el barco con peces junto con cantidades peligrosas de agua. Este fue el único incidente claro que involucró un torbellino manga marina en el total de 71 registros de Gudger. En enero de 1975, una correspondencia en las páginas de la revista East Anglian Magazine arrojó varios recuerdos de casos anteriores, incluyendo uno de un viejo peón de campo que experimentó una lluvia de ranas en asociación directa con una manga marina. Sin embargo, las ranas de una manga marina deben considerarse una ocurrencia más frecuente que las ranas de cielos despejados o con lluvia ligera, a juzgar por las observaciones registradas. Ford dijo de sus propios datos: "De todos los casos que tengo que atribuyen la caída de pequeñas ranas o sapos a torbellinos, solo uno identifica o ubica definitivamente el torbellino". Ya. Con algunas reservas, los vientos arremolinados proporcionan la explicación más lógica para muchas cataratas. Por, con algunas reservas, los vientos arremolinados proporcionan la explicación. Con algunas reservas, los vientos arremolinados proporcionan la explicación más lógica para muchas lluvias, pero hay muchos otros casos reportados a lo largo de este libro en los que simplemente no son relevantes. Por ejemplo, cuando era niño en Montreal, Canadá, en 1841, Sir George Gibb se encontró con miriadas de ranas en un camino aislado. El camino estaba mojado en esa parte y, como escribió en su folleto Odd Showers de 1870,
Dimos por sentado que había llovido una lluvia de ranas, racionalizando el evento que le había sucedido 29 años antes. Si George optó por la teoría de la manga marina, aunque s- Sir George optó por la teoría de la manga marina, aunque su relato no revela nada más violento que una lluvia torrencial justo antes de que llegáramos en, a una- en un hermoso día de verano. Un aspecto anómalo de la evidencia es expresado por el forteano de Minnesota, Robert Shadewald, quien se pregunta por qué hay tantas caídas de peces. ¿Por qué hay tantas caídas de peces de Gran Bretaña, pero ninguna en Minnesota, la tierra de los 10.000 lagos, que tiene un promedio de 17 tornados al año? En 1771, el meteorólogo Rafael Eglini se encontraba en la rara situación de tener amigos que le informaron directamente que habían observado peces cayendo cuando eran atrapados por una tormenta eléctrica. Incluso le proporcionaron especímenes que, que Glini les pasó para su identificación, que Glini pasó para que Glini obtuvo para su identificación. Impasible, publicó una nota del evento en la revista científica alemana Wissenschaftliches Wochenblatt con el comentario de que si resultaban ser peces locales, la explicación radicaba en un desbordamiento de un arroyo cercano o una manga marina. Más tarde, en la misma revista, se afirmó que los peces eran una especie de trucha que no se encuentra localmente. El único comentario de Glini fue increíble. Eileen favorecía la teoría de que las ranas y los sapos son expulsados de sus escondites por el agua de lluvia. La misma opinión expresó el conductor naturalista E. A. Ellis en su columna para el Eastern Daily Press del 11 de julio de 1975. Es tentador suponer que estas crías llegaron en una lluvia caída del cielo, pero la explicación, al menos en la mayoría de los casos de enjambres repentinos, pero la explicación, al menos en la mayoría de los casos de enjambres repentinos tras la lluvia, es que los anfibios jóvenes, tras migrar del agua, donde se desarrollan como renacuajos, tienden a permanecer bajo la cubierta de la hierba y otras plantas herbáceas durante la noche y se mueven solo de noche, pero pero un chaparrón los atrae a cualquier momento. Ellis no utiliza esto para explicar todas las caídas de peces y ranas, y de hecho expresa cierta fe en la teoría del torbellino, añadiendo: creo que es muy improbable de que el supuesto fenómeno ocurra con frecuencia, pero habiendo visto yo mismo diversos objetos absorbidos por trombas marinas y torbellinos en varias ocasiones, y habiendo sido también víctima de la lluvia posterior, no veo razón para desacreditar todas las historias sobre objetos que descienden del aire. Al parecer, algunos peces han organizado sus vidas en torno a las lluvias periódicas. En 14 Times, Tony Healy y Paul Cropper describen varias apariciones repentinas de numerosos gruñidores en Welbourne Hills, en el desierto del norte de Australia meridional, coincidiendo con lluvias que rompen la sequía. Se sabe que otras especies de peces migran a través de extensiones de tierra, generalmente utilizando charcas de agua formada por lluvias o inundaciones recientes. Esta teoría claramente no se aplica a los casos que involucran peces muertos, especies que no se sabe que migran o peces que se encuentran en lugares altos e inaccesibles. Nos hemos referido anteriormente a la teoría arcaica de la generación espontánea.
pero existe un fenómeno natural que para un observador inexperto parecería similar. Se trata de la estivación, la capacidad de algunos peces, anfibios y moluscos de sobrevivir a periodos de sequía hibernando en lodo blando, antes de que un estanque o arroyo se seque. Por lo general implica huevos vivos y crías que reviven de nuevo, a menudo con sorprendente rapidez cuando las lluvias o las inundaciones traen agua dulce. Cuando se ofrece como explicación de las caídas de peces, se asume que los peces jóvenes son arrastrados fuera de sus escondites para aparecer repentinamente en grandes cantidades en el suelo húmedo y en los charcos. Esto no tiene en cuenta los relatos de testigos presenciales de caídas de peces, las que no tienen los relatos de testigos presenciales de caídas de peces, las que se encuentran en lugares altos e inaccesibles, ni el hecho de que muchas caídas involucran peces que no se sabe que estiban. Las aves grandes que se alimentan de peces, como las garzas, se tragan los peces enteros o se los llevan en sus picos o garras. A veces, cuando son atacadas en vuelo, dejan caer o vomitan su captura reciente. Si bien esta podría ser una explicación razonable de las caídas de peces individuales, de las cuales hay un número significativo, no explica las caídas que involucran grandes cantidades de peces. Algunas autoridades han tratado de explicar la caída de miles de peces suponiendo que una bandada entera de aves debe haber vomitado simultáneamente. En nuestro primer capítulo describimos la teletransportación, el concepto introducido por Charles Ford en relación con las misteriosas idas y venidas de criaturas y objetos. Esta fuerza desconocida e hipotética sugirió ha estado activa desde el principio del mundo, apilando montañas, poblando islas remotas y trayendo peces a lagos aislados. Considerando el universo como un solo organismo, un hermafrodita que satisface sus propias necesidades, Ford identificó la teletransportación como su medio de autorregulación. Es una vieja idea que la naturaleza tiene nervios o imaginación que comunican las necesidades de cada parte a todas las demás, produciendo reacciones compensatorias. Es inherente a la visión mística del mundo y a las operaciones de la magia ritual. Hay formas más racionales de explicar las caídas de peces que mediante la teletransportación y la imaginación de la naturaleza, pero ninguna de ellas es del todo satisfactoria y en muchos casos la visión mística parece más adecuada que cualquiera de sus rivales. Ford notó con frecuencia la tendencia de las figuras de autoridad a sacar a relucir explicaciones que sonaban razonables pero que en realidad explicaban muy poco del fenómeno observado. Un buen ejemplo ocurrió el 30 de mayo de 1881 cuando grandes cantidades de vígaros y cangrejos cayeron sobre la ciudad inglesa de Worcester. La respuesta oficial fue sugerir que un pescadero loco o un bromista debió haber recorrido los caminos de la ciudad sin ser visto, sacando miles de vígamos de la parte trasera de su carreta. A ver, una manga marina en Hurst Spit, Milford-on-Sea, en Hampshire, el 6 de julio de 1966. Anomalías y preguntas. En el Sourcebook Project, una enciclopedia en curso de anomalías naturales compilada por William Corliss, el fenómeno de la caída de peces no se clasifica como una anomalía grave, lo que significa que hay muchos ejemplos que pueden explicarse adecuadamente. Si bien esto es indudablemente cierto en general, hay otros aspectos bien observados del fenómeno que no se pueden explicar fácilmente y que son constantemente pasados por alto por quienes intentan explicarlo. Entre los más problemáticos se encuentran las observaciones de algún tipo de proceso de selección en funcionamiento. No solo las ranas y los peces que caen a menudo se separan del barro, el agua, la vegetación y los escombros de su entorno normal, sino que existe una selectividad peculiar entre las propias criaturas. Se producen lluvias mixtas, pero en casi todos los casos solo está involucrada una especie. Además,
Además, las criaturas que caen suelen ser aproximadamente del mismo tamaño y edad y con frecuencia jóvenes o inmaduras. Sin embargo, la característica más sorprendente y razonable de tales sucesos, sin embargo, la característica más sorprendentemente Sin embargo, la característica más sorprendentemente irrazonable de tales sucesos es que rara vez oímos hablar de criaturas que caen aplastadas o dañadas. Uno de los pocos casos que podemos recordar ocurrió en Newcastle, en la provincia sudafricana de Natal, en la mañana del 14 de abril de 1909, cuando cientos de peces de la especie Barbus Gurney fueron encontrados en el suelo húmedo, algunos vivos e ilesos, algunos muertos y algunos hechos papilla. Vale la pena profundizar más en este punto, pero primero debemos la, s- la suer- mencionar la suerte dispar de los peces que cayeron en Calcuta en 1839, como se cita en Raincloud y en Snowstorm. En Raincloud and Snowstorm de 1864 de Charles Tomlinson. Los observadores notaron que los peces que cayeron en tierra firme murieron, mientras que los que cayeron en la hierba sobrevivieron. Una característica curiosa de este caso fue que los peces cayeron en línea recta, lo que indica, según algunos, el funcionamiento de una manga marina. Sin embargo, fue un defensor de la teoría de la manga marina, W. H. Carey, quien al describir otros peces indios, a ver qué dice la imagen, estos paneles abajo, abajo y el opuesto del libro de Erasmus Francisci, der Wunderreise über unserer Niederwelt, de 1680, representan varias lluvias registradas de trigo, peces, ranas y gusanos. Bueno, fue un defensor de la teoría de la manga marina, W. H. Carey, quien al descubrir otros peces indios, bueno, que al descubrir otras caídas de peces indios en Good Old Days of the Honorable John Company en 1907 escribió: los peces son arrastrados por los torbellinos de los estanques y se mantienen suspendidos en la nube de lluvia hasta que son arrojados al suelo en medio de una lluvia torrencial. Lo curioso es que los peces se encuentran en el suelo vivos e ilesos. La idea de que la hierba u otras superficies blandas evitan que los peces que caían se estrellaran con el impacto fue popular durante un tiempo. Ford comentó: los devotos de San Isaac Newton explican que caen sobre hierba espesa y así sobreviven. Pero Sir James Tennant, en su historia de Ceilán, habla de una caída de peces sobre grava de la que aparentemente resultaron ilesos. La referencia de Ford es a la historia natural de Ceilán de Tennant de 1861, en la que el autor describe haber visto una tormenta corta y torrencial y haber encontrado en el lugar una multitud de pequeños peces plateados saltando sobre la grava de la carretera principal, muchos de los cuales recogí y me los llevé. Otra anomalía son las caídas de peces muertos, en algunos casos muertos durante tanto tiempo que se están descomponiendo. Una desconcertante caída de peces ocurrió el 19 de febrero de 1830 en Jalalpur, India, detallada por James Prinsep con las declaraciones juradas de 9 testigos en el Journal of the Asiatic Society of Bengal de 1833, en la que miles de peces muertos cayeron sobre una fábrica. Algunos estaban frescos, otros podridos y mutilados. Muchos de los peces apestaban y no tenían cabeza, lo que es difícil atribuir a la acción, lo que es difícil atribuir a la acción de un torbellino. 9 testigos declararon haber sido golpeados por ellos o haberlos encontrado en los techos. Sin embargo, no hubo tormenta. Uno dijo que se vieron en el cielo como una bandada de pájaros descendiendo rápidamente al suelo. En contraste, otro caso indígena, no, en contraste, otro caso indio registrado por el por Mayor J. Harriet en sus luchas por la vida de 1808
Las tropas en marcha experimentaron una lluvia de peces tan ligera y suave que los peces encontrados en los sombreros de los soldados fueron sacudidos y convertidos en curry para su general. Robert Schadenwald ha calculado a partir de experimentos que la velocidad terminal de un pez pequeño que cae es de casi 51 kilómetros por hora, pero Ford notó la singular falta de relatos de peces que, que resultaran gravemente dañados o muertos por su caída. Resumiendo sus notas en Law, 1931, Ford escribió: "En todas las innumerables historias que he recopilado sobre lluvias de seres vivos, la más rara de todas las afirmaciones es la de lesiones a las criaturas que caen". Con su teoría de la teletransportación en mente, Ford sugirió que las criaturas pueden no haber caído completamente desde el cielo, sino que pueden haber caído desde puntos de aparición no muy altos sobre el suelo, o pueden haber caído a una distancia considerable bajo una influencia contragravitacional. Un espléndido ejemplo ocurrió el 17 de mayo de 1996 en Hatfield, Hertfordshire, Hertfordshire. La señora Ruth Harnett y su esposo David estaban descargando la compra semanal de su camioneta. No llovía, pero no llovía, pero el aire se volvió repentinamente frío. Ruth oyó un golpe metálico y vio un pez en el techo del cobertizo. Levantó la vista y vio un segundo pez caer sobre el capó. Su primer pensamiento fue que alguien se los estaba lanzando, pero no había rastro del culpable. Entonces cayeron 3 peces más en mi jardín y me di cuenta de que caían del cielo. Llamó a su marido y volvió a levantar la vista solo para recibir un golpe en la cara al caer algunos más. Mientras algunos niños que pasaban se detenían a mirar, riendo maravillados, todos vieron caer a unos 20 más a su alrededor. De nuevo, los experimentos de Schadenwald habían predicho que Ruth debería haber resultado gravemente herida al ser golpeada por peces que caían desde la altura de las nubes, pero no fue así, ni tampoco lo fueron tantos otros, o bien los peces no cayeron desde una gran altura, o algún proceso desconocido absorbió su impulso. La experiencia de Ruth también nos presenta otra anomalía maldita. Todos sus peces estaban muertos, pero parecían calientes al tacto, como si se hubieran calentado en sus viajes aéreos. En los casos en que los peces no se están descomponiendo, podemos suponer que el impacto de la transición aérea los mató. En el caso de que los peces encontrados secos y rígidos, en el caso de los peces encontrados secos y rígidos, debemos preguntarnos cómo pudo suceder esto con vientos húmedos o en el interior húmedo de las nubes. En el caso de Natal, discutido anteriormente, la mezcla de peces ilesos, intactos pero muertos y aplastados desafía toda explicación. Se informa que muchos peces caídos están inusualmente fríos al tacto y algunos se han encontrado congelados o mezclados con granizo. Esto es bastante consistente con estar dentro de una nube de tormenta, cuyas temperaturas interiores caen muy por debajo del punto de congelación. Por ejemplo, los peces sin vida y helados que llovieron en el muelle frente al mar en Ocean Springs, Mississippi, el 13 de julio de 2004, estaban rígidos por el frío y congelados y cubiertos de hielo. La caída que siguió a una tormenta de granizo desde nubes oscuras sobre el océano fue presenciada por Melissa Pérez, guardabosques nacional de la costa de las islas del Golfo, y el voluntario Adam Wilson, quienes dijeron que estaba confinada a una pequeña área de unos 6 metros de diámetro. El frío severo de este tipo también puede permitir que los peces sean transportados a grandes distancias, manteniéndolos en un estado de animación suspendida. Mantenemos un lugar especial junto al fuego de la curiosidad para aquellos que están completamente congelados en el hielo. Durante una caída de ranas y peces en Derby en 1841, trozos de hielo medio derretido cayeron con las criaturas. Mientras que en Dubuque, Iowa, el 16 de junio de 1882, se encontraron pequeñas ranas dentro de granizos, algunas aún vivas. La nota más extrema que tenemos es la de una tortuga de tierra de 15 por 20 centímetros
que cayó con una tormenta de granizo completamente atrapada en el hielo en Bovington, Mississippi, un evento registrado respetablemente en el Monthly Weather Review de mayo de 1894. También es notable en varios casos la buena puntería en la colocación de las caídas. En lugar de dispersarse ampliamente como cabría esperar de un viento potente, caótico y arremolinado, las caídas con frecuencia casi se vierten o caen sobre un lugar desde un punto aparentemente estable por encima de ellas. Hay casos en los que se han producido varias caídas en unos pocos días. Parece muy improbable que los torbellinos sigan la misma trayectoria con tanta precisión, aunque en el caso de Aberdare, los principales testigos observaron dos chaparrones con un intervalo de 10 minutos y dur- cada chaparrón duró unos 2 minutos. George Buist cita un caso de cerca de Calcuta de 1839 en el que un testigo dice: "Lo más extraño que me ha llamado la atención fue que el pez no cayó de golpe, sino en línea recta de no más de un codo de ancho". Ford notó una correlación entre algunas caídas y fenómenos sísmicos. Por ejemplo, el conde de Castelnau presenció una caída en Singapur durante una tormenta de 3 días que siguió inmediatamente un terremoto. En Ecuador, en 1691, el barón Humboldt observó una lluvia de pescado cocido, expulsado de un respiradero humeante cerca de un volcán. Una posible explicación, según los psicólogos canadienses Michael Persinger y Ghislaine Lafrenière, es que la tensión subterránea puede generar campos electromagnéticos extraños que a su vez desencadenan eventos como la caída de peces. Muchos casos históricos de caídas de gelatina ocurren en asociación con luces aéreas inexplicables. El físico alemán Ernst Chladni habla de una masa viscosa que cayó con un meteorito luminoso en Italia en 1652 y de una materia gelatinosa que cayó con un globo de fuego en la isla de Lethe, India, en 1618. Es difícil evitar la conclusión de que en muchas caídas parece haber tenido lugar algún tipo de selección. Las criaturas suelen ser todas de una misma las criaturas suelen ser todas de una misma especie o estar en la misma etapa de desarrollo. Los experimentos de Chadevald le permitieron predecir que los peces en la corriente ascendente de una manga marina se elevarían, se elevarían a diferentes velocidades según su peso y cualidades aerodinámicas. Segregaciones adicionales podrían ser realizadas por vientos cruzados, por lo que alguna forma de selección parece lógica a primera vista. Sin embargo, si este fuera el caso, uno podría esperar razonablemente que todo tipo de desechos acuáticos o de estanques de peso o forma similar acompañara a las caídas de peces, y esto generalmente está ausente en las descripciones de los testigos. Ahora, tenemos muchos casos de los que consideró McCarthy y podemos decir que en su mayor parte los animales que caen son especímenes vivos y jóvenes que no sufren daños por la caída y se dispersan rápidamente después de aterrizar. Apenas 2 años después de McCarthy, Ford escribió: "Si los seres vivos han aterrizado vivos en esta tierra, a pesar de todo lo que creemos saber sobre la velocidad acelerada de los cuerpos que caen y se han propagado, lo exótico se convierte en lo exótico se convierte en lo autóctono". O dicho de otra manera, si huestes de ranas vivas han venido de algún lugar, de algún otro lugar, todos los seres vivos en esta tierra pueden ancestralmente, fundamentalmente, haber venido de otro lugar. Cerramos esta sección mencionando otras dos anomalías desconcertantes observadas en algunas lluvias de peces y ranas, pero las volveremos a encontrar en otras secciones de este libro. La primera es lo que los forteanos llaman una caída puntual, un ejemplo de puntería paranormal como ocurrió en el caso de Aberdare, donde dos caídas separadas de miles de espinosos y pececillos cayeron en los confines de un almacén de madera. ¿Qué torbellino podría repetir tal hazaña de precisión? Un ejemplo
Un ejemplo más reciente de una caída puntual muy localizada ocurrió en un suburbio de Medicine Hat, Alberta, el 16 de julio de 2001. Uno de los testigos, Richard Bates, escuchó un silbido en los árboles fuera de la ventana de su dormitorio, seguido de un golpe sordo. Al salir a investigar, encontró el capó de su coche, un árbol cercano y el pavimento, entre ellos mojados. Toda la zona circundante estaba seca. ¿Qué dice la imagen? Las trombas marinas son la explicación científica más común para el misterioso transporte de criaturas marinas del mar a tierra firme. Para aumentar la extrañeza, para aumentar la extrañeza, en el centro de la zona húmeda había una gran rana muerta, posteriormente identificada como una rana leopardo y bastante rara en la zona. Los fortianos australianos Paul Cropper y Tony Healy han investigado pacientemente las caídas de peces del país y han acumulado más de 70 incidentes ocurridos entre 1879 y 1997, incluyendo la siguiente hazaña de puntería temporal. Sus registros muestran que el cruce de caminos de la pequeña aldea de Dunmarra, a 600 kilómetros al sur de Darwin, cayeron peces en 4 ocasiones distintas durante 5 años, entre 1989 y 1994. Dos de las lluvias ocurrieron en la misma semana de febrero de 1994, la primera de las cuales arrojó miles de peces pequeños en el aparcamiento de Dumara Roadhouse. La segunda y más misteriosa de las anomalías es que de vez en cuando oímos hablar de una repetidora, alguien a quien le ha ocurrido un fenómeno extremadamente raro más de una vez. Es similar la hipótesis de la agencia en los casos de poltergeist, alguien que parece desencadenar el fenómeno de alguna manera. Después de que Fenómenos se publicara por primera vez en 1977, Bob Ricard participó en una llamada telefónica por radio en la que una persona que llamó a la estación de radio dijo que había experimentado 2 veces lluvias de ranas mientras estaba en un bote en un lago en Rickmansworth, en las afueras de Londres. Ruth Harnett le contó una variación de eso a Fortean Times. Esta no es la primera vez que esto sucedía en su familia, dijo. Recuerdo que mi padre me dijo que su padre quedó atrapado en una lluvia de peces y ranas cerca de Welwyn Garden City, a solo 7 millas de distancia hace unos 60 años. El propio Ford nunca insistió en que la teletransportación fuera la verdadera o la única respuesta al problema de las caídas de estas criaturas. Bueno, a las caídas de las criaturas. Algunas, quizá todas las teorías que hemos mencionado, remolinos, trombas marinas, aves que vomitan, peces bromistas, podrían explicar adecuadamente algunos aspectos de ciertos casos. Pero a partir de nuestras propias investigaciones hemos descubierto que son inútiles en muchos otros. La existencia de esta variedad de explicaciones es una indicación de que nada se ha explicado realmente por completo a lo largo de siglos. Ciertamente en los casos de caídas de ranas y peces, como hemos visto, hay características en algunos informes que ninguna teoría científica o racional ha explicado satisfactoriamente. Descubrirás que esto es cierto en general a medida que ampliemos nuestra discusión a algunas de las otras variedades de caídas.